Luego de la incertidumbre ante la falta de información por parte del Ministerio de Energía sobre los cortes de luz que empezaron el fin de semana, el presidente Daniel Noboa tomó ayer varias decisiones en simultáneo. Le pidió la renuncia a la ministra de Energía y declaró al sector eléctrico en emergencia. Además, encargó esta cartera de Estado al ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque. Pero también señaló que presentó una denuncia por sabotaje ante la Fiscalía. Prometió que no habrán apagones esta semana y anunció que el gobierno subsidiará el 50% de las planillas de luz del mes de abril. Algunos anuncios son apuestas arriesgadas. Por ejemplo, los racionamientos van a continuar hoy. Esta decisión se tomó anoche tras la reunión del gobierno por la crisis energética. Lenin. Fernando, Andrea, ya nos acompaña el ingeniero Marco Acuña, presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos de Pichincha, quien hace pocos días aquí anticipó la hecatombe que el país está viviendo. Ingeniero, buen día, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, muchas gracias por podernos dirigir a la audiencia en nombre del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Pichincha. Ingeniero, su vaticinio, su lectura sobre la crisis del sector eléctrico fue la correcta. Y quisiéramos ahora conocer, ingeniero, qué es lo que implica que se haya declarado la emergencia. ¿Eso qué soluciona? Bueno, creemos que era necesaria esta declaratoria de emergencia porque hay que tomar medidas emergentes, como son la disponibilidad de recursos para que efectivamente se realicen todas las cosas que hay que realizarlas. Hay que terminar de hacer los mantenimientos y las reparaciones al parque térmico, ya que está actualmente habilitado menos del 50% en disponibilidad. Esto obviamente agrava la disponibilidad de energía para el país. Ingeniero, ¿eso cuánto cuesta y cuánto tiempo tomará pues, el recuperar ese 50% del parque termoeléctrico? Se había dicho que costará unos 130 millones y eso realmente, dependiendo de las centrales, tomará 2 meses a 6 meses, estimamos. Y son aspectos que ya se debieron haber realizado con anterioridad. No se los ha hecho. Si se declara emergencia hoy día, muchas de las medidas que no se han hecho hay que realizarlas desde hoy día, en buena hora que hay esta declaratoria de emergencia para que realmente se ejecuten lo que se ha venido desde varios sectores planteando, sobre todo de los colegios profesionales hemos planteado estas soluciones y alternativas que no se han tomado en cuenta. Ingeniero, esa es una medida de mediano plazo. En el corto plazo, ¿hay algo que se pueda hacer? Hay empresas que prometen, no sé, barcazas o generación en tierra y prometen u ofertan que pueden instalar 300 megavatios, 350 megavatios en un mes de plazo. ¿Eso es posible? Energiquil fue concesionada en los últimos días de gobierno del anterior presidente y es una de las cosas que nosotros hemos reclamado, que se aclare en qué condiciones fue dada esta concesión, ya que se entendía que esta empresa iba a suministrar energía, más de 200 megavatios, a partir, se dijo, 1 de noviembre, después de enero, después de marzo, abril, y hasta el día de hoy no hay un solo kilovatio que haya entregado esta empresa. Dudamos de que otra empresa, por otro lado, en un mes pueda tener la capacidad de generar 300 megavatios, tomando en cuenta que no solo es el poner un generador, primero el tener disponible generadores, porque 300 megavatios no es un solo generador, son varios generadores que tendrán que instalarse en diversos posicionamientos en el país donde puedan conectarse y donde pueda el sistema nacional aceptar esa nueva generación. Lo urgente, lo que podría tomarse a partir de hoy día es establecer contacto con todo el parque generador que el país tiene a nivel privado y público a través de las diferentes empresas. O sea, ¿que podría sumar cuánto, muchas empresas ingeniero? tienen
muchas empresas tienen, y eso ya se intentó anteriormente, en el estiaje del 2009 se hizo eso, pero hay que establecer convenios porque normalmente los generadores de emergencia que cuentan las industrias, las empresas, tienen que comprar un diésel no subsidiado. Y por un lado, y por otro lado se tiene que garantizar el abastecimiento de este combustible para que no se produzca desabastecimiento por otro lado. O sea, son medidas que tienen que tomarse en conjunto y que sí se pueden hacer y establecer una suerte de convenios y de establecer reglas claras en las cuales estos generadores pueden establecer. Ingeniero, ¿eso cuánto podría sumar? ¿Cuánto en generación podría sumar el sector privado si se llegaran a dar estas condiciones? Se estima que podrían generar hasta 120 megavatios de potencia para poder contribuir. En esta situación, toda medida y toda acción que se pueda tomar va a ser el sumar kilovatio a kilovatio. Por eso es que nosotros también hemos propuesto y hemos anticipado y hemos inclusive a nivel del Ministerio de Energía y ofrecemos el contingente que tenemos a través de los colegios profesionales, no solo de Pichincha, sino del Ecuador, en base a la reunión que tuvimos el día de ayer con todos los presidentes de los colegios regionales, el contingente para efectivamente hacer una gran campaña de eficiencia energética y de ahorro energético, que los profesionales podemos contribuir a dar lo necesario para los conocimientos y la experticia necesaria para que se desarrolle este tema. Ingeniero. Este tema que inclusive el gobierno tiene a través del ministerio un comité de eficiencia energética que tampoco ha estado funcionando, pero que podríamos ponerle en marcha de inmediato. Ingeniero, el presidente de la República ayer habló de sabotaje. ¿Sabotaje de quién? ¿Sabotaje dónde? ¿Qué tendría que pasar para sabotear el sistema de generación de energía? Realmente este tema nos ha sorprendido. Nos ha sorprendido y nos cuestiona como profesionales del sector. O sea, cuando de diferentes lados, de SENACE, de SELEC, de las empresas eléctricas, los profesionales del sector habíamos estado advirtiendo, o sea, todo lo que estaba pasando y todo lo que podía venirse. Y las autoridades no han prestado oídos a eso. Entonces no se puede decir ni un sabotaje de esa manera. O sea, nosotros mismos habíamos entregado, cuando candidato el señor Daniel Noboa, le habíamos entregado personalmente a él cuando acudió a la Sociedad de Ingenieros de la Zona Norte, documentos en los cuales ya le preveníamos y le indicábamos cuáles eran nuestras visiones de qué es lo que se debía hacer en el sector eléctrico, y en ese caso fue de diferentes sectores. Y luego le presentamos una carta abierta directamente como Colegio de Pichincha y como Colegio Nacional, indicando justamente todas estas medidas que debían tomarse, que incluían la reestructuración del sector eléctrico, justamente para que tenga un funcionamiento adecuado todo el sector eléctrico. Y entonces, pero la respuesta, nunca llegó la respuesta. En el Quipus lo único que supimos es que derivaron a autoridades inferiores que nunca le dieron respuesta al tema. De todas maneras, de parte de los colegios profesionales estamos abiertos a contribuir a que el país salga de esta crisis energética, pero para eso se tiene que disponer de una decisión política y de la disposición de los recursos necesarios para que efectivamente se inviertan donde se debe invertir y no tener que invertir o más bien gastar dinero en comprar energía a otros lados o peor, en solventar pérdidas que está soportando toda la población. Ingeniero, había dicho ayer el presidente que esta semana ya no tendríamos más apagones. Sin embargo, y pese a ese anuncio de ayer en la mañana, los apagones continuaron en todo el país y ya la madrugada de hoy se conoció que el propio ministerio, el propio ministro encargado ha reconocido que las desconexiones temporales, como las llaman, van a continuar. ¿Qué tendría que pasar para que se cumpla
esa disposición, ese anhelo del presidente Noboa y de la gente en general que no quiere pues que se vaya la luz? Es que, claro, cuando nosotros solo tenemos un ama de casa o alguien que simplemente va al switch y enciende la luz y se prende el foco, es la disposición inmediata que tenemos de la energía. Pero cuando hablamos de un sistema eléctrico, este no puede decirse hágase la luz y se hizo, sino que tiene que corresponder a lo que existe en el país. Actualmente, hoy día mismo, estamos con una cota de 2.108 metros sobre el nivel del mar en el embalse de Mazar, que tómese en cuenta que el embalse mínimo que debía tener este embalse es 2.115. Está operando a un nivel sumamente crítico y puede llegar a un colapso de este embalse y obviamente de la central. Explícale a la audiencia, por favor, ingeniero, por qué las centrales hidroeléctricas deben operar en una determinada cota y cuáles son las consecuencias si es que no se las respeta. Toda máquina, todo sistema debe operar bajo ciertas condiciones normales y hay unas condiciones mínimas. En este caso, en el caso de las represas, digamos, de los embalses, tienen cotas máximas, mínimas, que es donde está controlado el flujo del agua. Si supera esa cota, toca ver los canales de desfogue para que no se inunde y no produzca efectos adversos en la parte de la máquina de generación o en los túneles. Lo contrario, si baja demasiado el nivel, entonces vamos teniendo cada vez, en principio, más sedimentos, que eso al ingresar al túnel y luego a los generadores produce deterioro en todas las turbinas a las cuales llega el agua lodosa. Entonces, y si baja menos, obviamente ya cada vez va a ser más lodo en definitiva, ¿no? Entonces, y esto afecta a la vida útil y al funcionamiento mismo. Ingeniero, el jefe de Estado ayer decía que lo están cuenteando, que lo están intentando cuentear en lo que se refiere pues, al tema eléctrico. Y yo le quiero preguntar a usted, con la experiencia que tiene, con el conocimiento que tiene sobre esta materia, ¿se puede cuentear con algo tan claro como la generación de electricidad? ¿Se puede ocultar la realidad? ¿Se puede ocultar la cota de funcionamiento de una hidroeléctrica? ¿Se puede ocultar el estado en el que se encuentra el Parque Termoeléctrico Nacional? Yo pienso que de alguna manera se estaba tratando de ocultar lo crítico en lo que estábamos. No sé por causa de qué, o sea, detener la necesidad de los apagones. Lo habíamos dicho que eso debíamos haber empezado ya algunas semanas atrás, pero se estaba tratando de detener y ocultar a tal punto que el día domingo que tuvimos ya las suspensiones, aún se trató de decir que son simplemente desconexiones temporales, cuando ya estaba inclusive oficialmente dado de parte de la SENACE la restricción a cada una de las distribuidoras la cantidad de energía que debían suspender. Entonces no se puede decir de esa manera, no se puede tratar al país de esa manera. O sea, creo que, por eso es que es una razón de los colegios profesionales. Tratamos de ser la voz técnica de la población para que con los conocimientos que existe de parte de los profesionales, que no se los debe despreciar, ni menospreciar, ni decir que tenemos una intención de sabotaje por decir lo que realmente está pasando. Entonces, creemos que debemos sincerarnos, o es que quizás el nuevo ministro encargado de Energía también está en ese tema, me pregunto yo, porque él ya lo ha dicho, o sea, es necesario seguir con los apagones. Ingeniero, anunciar la reducción del 50% del pago de las planillas del mes de abril suena a justicia, pero técnicamente, ingeniero, ¿es lo adecuado? Digamos que es una solución, yo diría, más
política de congeniarse con la población, sobre todo con la población, entendemos que es dirigida a la población residencial, de tal manera, de alguna manera, compensar esto. Esto, por otro lado, significa una menos cantidad de ingresos al sector eléctrico que los va a necesitar y lo que los está necesitando. Entonces, bueno, o sea, es una medida para compensar de alguna manera. Sin embargo, sabemos y existe y está vigente, por ejemplo, una disposición reglamentaria en la que si alguien tuvo por estos apagones, por defectos en la red eléctrica, algún defecto, causó algún daño en algún electrodoméstico, puede reclamar a la empresa eléctrica el que se le repare o se le restituye ese aparato eléctrico. Claro que últimamente hemos conocido que la respuesta a estas demandas de algunos usuarios ha sido que no se puede restituir porque no tienen plata. Entonces, ingeniero, una última consulta. Cuando el ministro encargado dice no va a haber soluciones fáciles en el corto plazo, ¿cómo se lo entiende? ¿Cómo lo debe entender la ciudadanía? ¿Cómo lo entienden ustedes? ¿Los apagones se van de largo? Seguimos dependiendo de las lluvias. Creo que el gobierno, las instancias que estaban administrando el sector eléctrico se confiaron mucho desde el 2022 mismo el suministro de energía de Colombia. Pero ya Colombia en el 2022 mismo nos advirtió que en el 2023 no iba a poder suministrar todos los 450 megavatios que hay capacidad en la conexión Colombia-Ecuador. Y claro, si ellos también están afectados en este momento de toda la hidrología que también les afecta a ellos, entonces ellos están preservando su sistema. Y claro, obviamente a nosotros nos dejan sin esa capacidad y no tenemos otras fuentes. Si no se adoptan las medidas correctivas que deban adoptarse en el cortísimo, en el corto y en el mediano plazo, la crisis podría seguir ahondando. Marco Acuña, presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos de Pichincha, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Muchas gracias también.